Ginebra sobre distintos tópicos de la vida nacional e internacional. Vamos a escuchar sus declaraciones desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Escuchemos al defensor del pueblo. Adelante. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes agradecer en primer lugar la comparecencia de este equipo de prensa, un poco para rendir un balance de las actividades que realizamos tanto el día lunes como el día martes en Ginebra, conversando con los principales titulares de los organismos multilaterales que tienen que ver directamente con el tema de los derechos humanos, con el tema de migración, con el tema de refugiados, un poco para comprometer y al mismo tiempo ratificar por parte de la Defensoría del Pueblo su compromiso, y también pudiera decir también del Poder Ciudadano y de todo el Estado venezolano, con la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Pudiéramos decir rápidamente que el día lunes tuvimos la oportunidad de reunirnos con el secretario ejecutivo del CIC, que es el Comité Internacional de Coordinación de Institutos Nacionales de Derechos Humanos, a la que está adscrita la Defensoría del Pueblo de Venezuela, que hace vida en la ONU. Allí pudimos rendirle un balance y entregar pues también una rendición de cuentas de enero a agosto de todas las actividades que ha realizado esta Defensoría del Pueblo en lo que va de año, intercambiar opiniones. Pudiera calificar dicha reunión, aparte de importante, muy positiva para nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos. Posteriormente nos recibió la directora general adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones, la embajadora Laura Thompson. Igualmente allí conversamos sobre ya concretamente el tema de la realidad fronteriza, la circunstancia en donde el Estado venezolano ha hecho presencia buscando reordenar la frontera, pero al mismo tiempo dentro del marco de los estándares internacionales, en pleno apego y respeto a la Constitución y la ley, y por supuesto también a la ley orgánica de refugiados y asilados en concreto, y a la ley de extranjería e inmigración. Explicar un poco también allí la labor que la Defensoría del Pueblo realizó y viene realizando desde que comenzó la circunstancia especial en la frontera colombo-venezolana, que se dice poco, pero que se disparó con el ataque delictivo criminal a 4 venezolanos, entre ellos 3 militares. Poco se habla de ellos, que estuvieron a punto de ser asesinados y que llevó al Estado venezolano a tomar medidas de resguardo en dicha frontera. Independientemente de todo eso, lo importante es que la Defensoría del Pueblo, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha estado allí en el terreno, mañana, tarde, noche, con todo el equipo desplegado de la delegación del Estado Táchira, cooperando con las fuerzas civiles, con las fuerzas militares, con la oficina de ACNUR, con la gobernación del Estado Táchira, con los consulados que hacen vida en el Estado Táchira para preservar los derechos humanos tanto de venezolanos como de colombianos que residen en ese territorio. Y eso fue lo que hemos podido transmitir. Igualmente ese día lunes nos reunimos con todos los embajadores acreditados en Naciones Unidas pertenecientes al ALBA, explicando también esta situación, hablando desde la perspectiva de un Instituto Nacional de Derechos Humanos que tiene vocería en esto, porque yo quiero explicar un poco, yo creo en la diplomacia de los derechos humanos. Hay una diplomacia clásica que conocemos, pero ya el mundo ha conocido una diplomacia de los derechos humanos, que es la diplomacia de la paz, del diálogo, de buscar que las partes puedan resolver cualquier diferendo, de comunicar, de consolidar los tratados internacionales de protección de derechos humanos a través del comportamiento y actuación positiva de un instituto como el nuestro, que está para la mediación, que está para la conciliación, que está para la protección de derechos. El día martes igualmente nos recibió la jefe de sección de las Américas de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, señora María Clara Martín, con quien también pudimos conversar sobre la actuación de la Defensoría del Pueblo en
durante estos meses del año 2015, pero también sobre el tema particular de la frontera colombo-venezolana, entregar datos, entregar informes, como debe corresponder en visitas de este nivel. Igualmente tuvimos un derecho de palabra ante los embajadores acreditados en el movimiento de países no alineados, una muy importante actividad que tuvo del lado de estos embajadores, los que participaron y conversaron luego de nuestra intervención, una solidaridad, un apoyo importante al pueblo venezolano y al Estado venezolano como un Estado modelo, así lo dijeron varios de los embajadores, como receptor de inmigrantes, porque es bueno recordar esto, si me permiten brevemente. Venezuela se le ha querido desacreditar mundialmente ahora una campaña que como venezolano, hijo de inmigrantes, debo rechazar de ser un país que agrede a los inmigrantes, que maltrata a los inmigrantes. Yo diría, ¿cómo puede decirse eso para hablar solamente a dos bandas y poner ejemplos muy claros? En el caso colombiano, el 20% de la población venezolana, ya no se puede borrar eso ahora. La cifra que se conoce, incluso la ha aceptado Colombia, aquí residen con todos los derechos humanos garantizados 5.600.000 colombianos, disfrutando de todos los servicios que da el Estado venezolano, que da el pueblo venezolano, colombianos que huyeron de la violencia, de la miseria, de la pobreza, de las violaciones masivas a derechos humanos, del exterminio, del paramilitarismo, de la insurgencia y, por supuesto, también buscando una mejor vida, y aquí están con nosotros. Pero me voy a la parte, imagínense, del Medio Oriente, de la comunidad árabe. Acá hay, por cierto, ahorita acabo de conversar eso con el embajador del Líbano, aproximadamente 700.000 inmigrantes libaneses viviendo con todos los derechos humanos garantizados y con el mejor ejemplo de protección a su vida, incluso muchos de ellos también huyendo de la violencia y de la guerra en el Medio Oriente. Pero yo agregaría al 1.200.000 sirios que viven aquí. Si sumamos el 1.200.000 sirios más los 700.000 libaneses, más los aproximadamente 100.000 palestinos, diríamos que la comunidad árabe residente en Venezuela de varias generaciones suma casi 2 millones. Vean ustedes, por un lado casi 6 millones de colombianos, por otro lado casi 2 millones de inmigrantes sirios, libaneses, palestinos. Si sumamos los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos, los centroamericanos, los europeos descendientes de portugueses, de españoles, de italianos, sinceramente yo creo que la cifra sería extraordinaria en el sentido de, no creo que voy a exagerar con lo que diré, pero casi un 40%, pudiera yo decir, de la población residente en Venezuela son hijos, nietos o inmigrantes natos que han venido de sus tierras de origen, huyendo muchas veces de situaciones muy conflictivas a estar en nuestro territorio. Por eso explicar esto en los organismos multilaterales es muy importante, porque es injusto, es desequilibrado y pudiera ser una campaña muy negativa la que algunas autoridades colombianas han lanzado sin que se diga esta verdad que estoy aquí narrando, de colocar a Venezuela como un país enemigo de inmigrantes o que trata mal a las personas que aquí viven o residen y que las deportan. Una cosa es tomar medidas de seguridad con la inmigración ilegal, que eso lo hace todos los países del mundo en base a lo que establece la ley, y otra cosa es comenzar a mentir utilizando algunas medias verdades para desacreditar una nación. Eso pudimos explicarlo igualmente allí ante los embajadores de los países no alineados, aproximadamente 70 embajadores que estuvieron allí. También tuvimos una reunión muy importante con el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador Joaquín Rocker, con quien también pues pudimos hablar sobre la actividad de la Defensoría del Pueblo, sobre las actividades en pro de los derechos humanos que emprende la nación venezolana, y todas estas reuniones fueron de mutuo respeto, de cordialidad, agregando también la reunión con el director general de la ONU,
en Ginebra, un poco para que me entiendan, el homólogo que pudiera tener en Ginebra Ban Ki-moon, Mikkel Moller, con quien también en la misma línea que he explicado conversamos sobre cada uno de los temas que aquí he ido desarrollando. Y finalmente una muy positiva reunión y quise dejarla para esta conclusión final con la persona que está ahorita encargada de Naciones Unidas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, George Otto Obo. El titular se encontraba en París en reuniones inherentes al tema de los refugiados sirios, y lo primero que me dijo el señor George Otto Obo, quien es el comisionado para operaciones de ACNUR, es el reconocimiento a Venezuela por haber anunciado el jefe del Estado, presidente Nicolás Maduro, la voluntad de recibir en nuestro país a aproximadamente 20.000 refugiados sirios. Ellos felicitaron esa iniciativa del Estado venezolano y la consideraban una garantía muy importante del respeto al derecho internacional humanitario y que pidió que la transmitiera de manera pública. Y yo aprovecharía en este momento un poco para mostrar el comunicado que lanzó, porque este es el comunicado verdadero, real, que hizo la oficina de ACNUR Venezuela, un poco para, con la verdad, enfrentar esa guerra mediática de la cual estamos ya acostumbrados. Se dijo de manera malintencionada, y nosotros pudimos conversar eso también con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, sobre la visita que hicimos en la frontera con la representante en Venezuela de ACNUR, Mónica Sandri. Yo quiero destacar lo que dice este comunicado, porque es lo que vale, es quien está en el terreno y es quien estuvo allí. Voy a destacar, por ejemplo, el segundo párrafo, leyendo textualmente. Dice este comunicado el 31 de agosto del año 2015, sobre los casos identificados en los derechos de las personas, refugiados o solicitantes de la condición de refugiados que fueran afectados a ACNUR en conjunto con las autoridades competentes en Venezuela y en cooperación con ACNUR Colombia está trabajando a fin que pueda darse respuesta efectiva a la situación que pudiera transmitirse allí. El defensor del pueblo manifestó que de existir un caso de refugiado colombiano deportado, actuaríamos para solventar la irregularidad. Esto no lo dijo una oficina, la cual no quiero mencionar para no caer en polémica, basada en Colombia, ¿verdad? Y más bien manipuló, desvirtuó lo que allí pudo hacer en el terreno la Defensoría del Pueblo. Voy a también destacar este tercer párrafo que dice: asimismo, el defensor enfatizó el libre acceso de ACNUR a las comunidades afectadas por parte de las autoridades de seguridad locales y en conversación con la representante afirmó que las personas solicitantes de refugio o refugiadas no deberían temer, pues serán respetados sus derechos. Ambas instituciones reiteraron su compromiso de trabajar estrechamente por los derechos humanos en el país. Vean ustedes qué importante es que estas cosas se digan y cuándo deben decirse. El último párrafo dice: ACNUR confirma su compromiso en la cooperación con el Estado venezolano en la protección internacional de refugiados al valorar los logros y avanzar según los estándares internacionales en esta materia de derechos humanos. Vean ustedes entonces, y me permití pues leer esto porque allá en la oficina de Naciones Unidas están muy atentos obviamente a esta cooperación interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y ACNUR, de seguir trabajando, de documentar los casos a que haya lugar. Y yo debo decir la verdad en torno a esto nuevamente. Nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos no hemos recibido con nombre, con apellido, con cédula, con la documentación de una persona que acreditándose o teniendo ya la acreditación de refugiado haya sido deportada. Detenerla, vuelvo y repito, en uno, en dos, en los casos que fuese, actuaríamos de manera inmediata para restablecer ese derecho infringido, que creo que ya sí ha estado muy claro en este comunicado que me he permitido leer públicamente, y que lo que quiere es establecer institucionalmente el rol y el papel
que una institución como la nuestra debe mantener con organismos multilaterales, pero que al mismo tiempo yo creo que habla muy bien de Venezuela, mientras algunos países arrojan hacia sus fronteras, hacia el mar, ahogándose refugiados en barcos o muriendo quemados en camiones o particularmente despreciando solicitantes de refugio o de refugiados en el mundo. Venezuela, y yo creo que eso debe ser reconocido públicamente y nosotros así lo asumimos esta tarde, le da la bienvenida y abre sus brazos a 20.000 refugiados sirios que seguramente en las próximas horas, en los próximos días, según las coordinaciones que se hagan, van a estar con nosotros. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo se pone a la orden del Estado venezolano, de la Cancillería, que es el órgano competente para tratar esta materia, pero tendrá todo el apoyo técnico nuestro a que haya lugar para tratar un tema